Saludos, señores. Converso hoy día con el doctor Isaías Ramos. Vamos a hablar de muchos aspectos importantes. El doctor Isaías Ramos preside hace muchos años el Frente Cívico y Social. Así es. Una entidad de comunitarios, de personas civilistas. Hay también políticos en ese movimiento que, según lo que tengo entendido, tratarán de buscar el reconocimiento ante la Junta Central Electoral. En fin, con el doctor Isaías Ramos vamos a hablar, presidente del Frente Cívico y Social y empresario, por demás, un empresario en política. Isaías, saludos. Gregory, buenas noches. De verdad, grato de poder estar compartiendo contigo aquí en este lugar. Sí, y como Frente Cívico y Social y la Fundación Foro Cívico y Social hemos venido trabajando en los aspectos cívicos y sociales de nuestro país porque hemos sido siempre unos preocupados por el rumbo que lleva nuestra nación y entendemos que estamos aportando lo que efectivamente podemos hacer por esta nación antes de que sea demasiado tarde, ¿verdad? Y lleguemos a un punto de no retorno. Bien, no sería agradable tener un punto de no retorno, pero en fin, hay una situación que está en su momento quizás más álgido en la población, en la atención del mismo gobierno, como se ven unas acciones que últimamente se han tomado y llevado a cabo, y es el tema de la inmigración haitiana en República Dominicana. Hay dentro de todo una invitación del presidente de la República a los expresidentes de la República para que tengan un conversatorio, o sea, de manera individual o conjunta. Vemos la situación que anteriormente hemos conversado de la carga económica que representa para el sector salud la presencia de miles de mujeres haitianas que alumbran en República Dominicana en los hospitales públicos y se está actuando en ese sentido últimamente. Miramos la marcha que hubo en Friusa, hacia Friusa, una marcha organizada por la antigua Orden Dominicana. En fin, hay muchos elementos, Isaías Ramos, en ese problema que es la presencia no controlada de haitianos en República Dominicana, que data de muchos años. ¿Qué lectura, qué sabor te crea toda esta situación? Porque verdaderamente hay una variación o hay una ebullición de los efectos de esos casos que te he mencionado. Claro, mira, Gregory, es muy válido esto porque a la verdad es que yo vengo también de grupos sociales que efectivamente conozco la intríngulis muchas veces de cómo se manejan las cosas. Y la realidad es que muchas veces el Estado, la política, sobre todo los políticos, utilizan a los movimientos sociales para desviar la atención de temas que quizás son más importantes y que tienen que ver con la corrupción o la negligencia en nuestro país. Efectivamente, no es la primera vez que pasaría esto, porque si hay un tema que nos apasiona en nuestro país, es nuestra soberanía, y tenemos que reconocer que tenemos 29 años que hemos sido víctimas de una invasión pacífica en nuestro país y silenciosa, total y absolutamente, debido a que esta clase política que no ha gobernado no tiene conciencia patriótica, no tiene conciencia moral, no tiene conciencia social. Entonces han permitido esta invasión y con los resultados de este síntoma hemos sido el pueblo dominicano muy preocupado por lo que nos está sucediendo, porque si chequeamos desde los acuerdos del Rijswijk al acuerdo de Aranjuez y los últimos acuerdos, todos esos acuerdos, el acuerdo del 1929, 1936, efectivamente toda la frontera siempre se ha diseñado en base a la ocupación real, y eso nos debería de preocupar bastante porque aquí ya hay lugares en nuestro país y en nuestra frontera donde hay más haitianos que dominicanos. Entonces, efectivamente, todo esto ha venido porque tenemos verdaderos traidores gobernando nuestro país durante 29 años. Y yo entiendo que efectivamente, como eso es algo que al pueblo dominicano lo tiene siempre en efervescencia, el tema patriótico,
pues se utiliza mucho este tema para desviar otros temas importantes. Ahora mismo... Pero esa especificación en el tiempo de 29 años de gobiernos que no actúan con el tema como deberían, ¿de dónde parten? No, desde el 1996. Efectivamente, aquí no hay ni siquiera no había ni siquiera el 10% de los haitianos que hoy hay en nuestro país. Porque nuestro país ha sido invadido absolutamente. Tenemos en lugares de nuestra nación donde hay más extranjeros que dominicanos. Y si te mira el campo dominicano, el campo está ocupado completamente y la producción nacional está en manos de los extranjeros, porque efectivamente a partir de esa fecha del 1996, el campo, la agricultura, la agropecuaria fue abandonada por el Estado, la política estatal. Y efectivamente, al ser abandonada y también promover proyectos así como pagar para no matar, corromper para no matar, hizo que muchos jóvenes que vivían en los campos, que vieron que no había futuro, se fueron a los cinturones de las ciudades y comenzaron a vivir ahí y a torcer su vida, a vivir en iniquidad, en el juego de azar, en las drogas, en el alcohol, todas esas cosas. Desocuparon los campos y esos campos hoy en día están siendo ocupados por los extranjeros. Y como te digo... En esa parte, Isaías Ramos, en esa parte, para ir acorde a lo que vas desglosando, y llama la atención, y me permito no interrumpirte, sino preguntarte sobre lo mismo que estás diciendo. Ese personal extranjero que va al campo por el abandono de los dominicanos que se han dedicado a otras cosas, ¿es necesario que haya un personal que trabaje la labor agrícola? ¿Es necesario que haya un personal que en la construcción, porque son dos partes importantísimas, que trabaje en la construcción si el dominicano no está? ¿Es teoría o justificaciones? Mira, la realidad es lo siguiente. Muchas veces yo oigo a personas hablando de que hay que despachar a todos los haitianos de un día para otro. Y eso es puro populismo, pura demagogia, como lo que está usando el presidente actual, solicitándole a los exgobernantes, que también son parte responsable de esta invasión, pidiéndole que se reúnan para resolver los problemas migratorios, cuando la realidad es que el presidente de la República no tiene que llamar absolutamente a nadie, porque el presidente de la República lo que tiene que hacer es cumplir con esta Constitución, es cumplir con la Constitución, con el artículo 9, el artículo 10, el artículo 11 de nuestra Constitución y el propio artículo 128, que justamente describe cuál es la función de un presidente. Efectivamente, eso es lo que el presidente tiene que hacer, porque ¿quién es que tiene el monopolio de la fuerza? Es el presidente de la República. Entonces, el presidente es el que está llamado a cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución. Nosotros entendemos que esto lo que se busca es distraer, sacar del tema del jet set, de la vergüenza, de esa tragedia que representa complicidad, negligencia, corrupción, clientelismo. Se quiere sacar ese tema para tratarlo con un tema como este, como sucedió con la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, cuando hablaban sobre el tema haitiano, cuando la corrupción, el combate a la corrupción estaba en su pico más alto, metieron este tema y tumbaron el tema de la corrupción. Entonces, con esto lo que se está buscando eso no es una solución. Si el presidente efectivamente quiere una solución para este problema, lo que tiene que simplemente aplicar la ley, la 285-04 y la Constitución de la República, es simplemente eso. Pero ya en el caso que está la cosa tan maleada, tan dañada, efectivamente no podemos actuar como locos y como gentes puramente emocionales, sino como personas efectivamente como personas racionales. Entonces, aquí hay que hacer una estrategia a corto, mediano y largo plazo para comenzar también a sustituir esa mano de obra que hoy efectivamente es prácticamente necesaria en ciertos sectores como el agropecuario, porque si no, nosotros los dominicanos simplemente no vamos a comer plátano, no vamos a comer yuca, no vamos a comer absolutamente nada. Pero
Para eso es un proceso. Todo eso lleva un proceso a corto y mediano y largo plazo para regresar a los dominicanos a la labor que corresponde como ciudadanos dominicanos. Eso sí digo, porque muchas veces la gente habla de estos temas, pero no, son personas que ni siquiera han sembrado una mazorca de maíz. Entonces, nosotros entendemos, la gente que conocemos el campo, que vivimos en parte del campo y todas esas cosas, reconocemos que eso no puede ser de la noche a la mañana, porque ¿qué vamos a comer los dominicanos si los campos dependen totalmente de la mano de obra extranjera, igualmente el sector construcción? Entonces, efectivamente, yo lo que creo que aquí hay un puro populismo para pagar el tema del jet set, que eso sí debería de buscársele ya un bajadero para que efectivamente los responsables de esto no se vayan de una manera total y absoluta con una impunidad y con una sonrisa en sus labios, porque esto ha dolido a todo el pueblo y debe de doler y debemos de aprender nosotros los dominicanos de que hay consecuencias cuando hay negligencia, cuando hay corrupción, cuando hay clientelismo, porque de lo contrario seguiremos siendo víctimas de la maquinación de estos seres que no tienen principios, no tienen valores y carecen de la conciencia patriótica, moral y cívica que se requiere en estos tiempos. Y efectivamente eso es lo que nosotros, es nuestra posición en esta situación que está viviendo la República Dominicana. El papel de la antigua orden dominicana, que parece ser a través de ellos se inició este proceso, aunque que ha coincidido en el tiempo con la tragedia de la discoteca, del desplome del techo del jet set, el papel de ese organismo, de ese grupo cívico también, de personas que han llevado a cabo una tarea y es quien tiene en este momento la bandera de la actividad y del reclamo para que haya una normalización de la presencia no controlada de haitianos en República Dominicana. ¿Qué opinión hacia ellos? Mira, nosotros somos patriotas. Entendemos que lo primero es amar la patria, porque lo dice la misma palabra de Dios, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ámate a ti primero. Nosotros tenemos historia muy lamentable y muy trágica que han sucedido en nuestro país. Justamente escribía yo anoche sobre un artículo de qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos hecho un mausoleo en Moca para recordar el degüelle de Moca. Hubiésemos permitido que esta clase política hubiese tolerado o promovido esta invasión pacífica que hemos tenido en los últimos 29 años, yo estoy seguro que no hubiese sucedido. Nosotros creemos y estamos firmemente convencidos que el problema no son los haitianos, que el problema son los traidores que han gobernado nuestro país. Porque a tu casa entra a quien tú dejas entrar. A tu casa no va alguien que tú no hayas invitado o que tú no hayas permitido. Si nosotros los dominicanos tomamos un bote dispuesto a cruzar el canal de la Mona, dispuesto a que un tiburón no devore o perecer ahogado en ese canal, ¿cómo no van a cruzar los haitianos cuando lo único que le puede pasar es que lo devuelvan o que le tengan que regalar unos pesitos a alguien en la frontera para que lo lleve al lugar indicado? Porque todo eso tiene tarifa, no hay consecuencia para esto. ¿Usted ha visto a alguien real y efectivamente sentenciado por traidor de la patria en nuestro país? Esto es una situación que está llegando a un nivel tal que nosotros también entendemos que aquí, aunque no haya instituciones que apliquen el artículo 23 de nuestra Constitución de la pérdida de derechos ciudadanos, aquí el pueblo tiene que aplicarlo para estos verdaderos traidores que son los responsables de lo que ha pasado en nuestro país. Y llámese nuestros gobernantes que han estado durante los últimos 29 años, que son los que tienen el monopolio de la fuerza y son los que tienen la responsabilidad de resguardar nuestro territorio. Y no han cumplido, porque simplemente aquí se han hecho de la vista gorda y en algunas ocasiones lo han promovido, como fue el caso que sucedió con la ley 285-04, la ley de inmigración,
que no se aplicó durante 7 años porque el reglamento no lo hicieron durante más de 7 años. Y efectivamente también después en el 2010, el 12 de enero del 2010, dejaron nuestra frontera abierta para que llegaran todos. Y llega este presidente, dice que va a hacer una verja perimetral en 2 años. Han pasado 5 años y no ha hecho absolutamente nada. ¿Qué hizo eso? Que muchos haitianos que tenían la intención, pero no habían decidido todavía venir a República Dominicana, apresuraran venir a República Dominicana antes de que hicieran esa verja perimetral, pero como no la hicieron, sigue entrando todas como perro por su casa porque no hay... Hay tramos de algunos kilómetros. Pero eso no ha servido para nada, eso es simplemente estética, para decir que se está trabajando, pero no hay efectivamente un deseo, una voluntad de acabar con este problema. Nosotros hemos sido engañados. Durante 29 años hemos sido engañados por una clase política que carece de conciencia patriótica. Yo creo que el pueblo dominicano, para resolver este problema, tiene que comenzar a pensar en sustituir una clase política que ha demostrado que no le duele el futuro de la nación dominicana. Y yo creo que precisamente una de las cosas que ahora están sucediendo, que son las candidaturas independientes, yo creo que el pueblo dominicano muy pronto podrá comenzar a canalizar por esa vía los auténticos patriotas dominicanos que sí defienden esta nación, porque definitivamente, aunque estas cosas distraen, como tú mencionaste ahorita, la antigua orden dominicana, que efectivamente no ataca el problema de raíz, ataca los síntomas, porque los síntomas son esos extranjeros que están viviendo en nuestro país, que son vulnerables, a quienes hay que atacar efectivamente, son a los responsables de cuidar nuestro país, de cuidar nuestra frontera. Ellos son los verdaderos culpables de que esos estén aquí y que hayan hecho una invasión silenciosa durante 29 años y no ha sucedido absolutamente nada, simplemente promesas, y cada vez que quieren desviar los temas de corrupción y de otros temas de saqueo, se inventan el tema migratorio, porque al fin y al cabo es quizá el tema que más apasiona al pueblo dominicano. Dentro de esa inmigración está la parte que al inicio mencioné, enumerando los factores que la componen, y es ahora, y la pregunta va en ese sentido, las parturientas haitianas se ha reducido, es mínimo, muy mínimo, durante 10 días, una semana. La presencia de ellas, los partos, están en su mínima expresión. ¿Piensa que esa situación se mantendrá? Yo no creo en esta clase política, definitivamente son tantas las promesas, yo te digo, bueno, a mí la emoción cuando el presidente el 27 de febrero del 2021 mencionó que iba a hacer una verja y que no iba a pasar, que iba a sellar nuestra frontera, mis lágrimas salieron, ¿entiendes? Porque me emocionó, dije, por fin llegó alguien que va a defender esta patria, y resultó todo lo contrario, una frustración más para el pueblo, más para nosotros que siempre hemos estado preocupados por el futuro de nuestra nación. Yo no creo que efectivamente, porque al fin y al cabo, esto no es sacar, esto es sellar primero nuestra frontera, porque esta puerta giratoria, hoy se van y mañana, si pagaban 16,000 pesos por la entrada al país, mañana pagan 22,000 pesos, y lo que suben una tarifa, porque hay un negocio, no hay consecuencia para los verdaderos traidores de la patria. El día que aquí se escarmienta a los traidores, entonces ya dejaremos de ser víctimas de la maquinación de estos. En ese sentido, con la frontera, con los guardias que hay allí, el presidente de la República, y vuelvo con el presidente porque es el centro, claro, el presidente es el que el es la persona ejecutor e instructor de lo que se hace o no se hace en materia migratoria en República Dominicana. Entonces, la pasada semana él se presentó a la frontera y junto a los jefes o a los directores de los institutos castrenses arengó a centenares de soldados que están haciendo funciones para controlar el tráfico que todos conocemos de ciudadanos haitianos a través de la frontera, y les invitó a que no se permita la entrada no regulada, no aceptada, no formalizada
de un solo haitiano por la frontera. Opinión sobre el respecto. No, es que definitivamente el presidente no tiene ni que arengar. El presidente lo que tiene que actuar, accionar, hacer cumplir las leyes y nuestra Constitución de la República. No se necesita absolutamente nada más que eso. Esto no es cuestión de hablar. Ya el pueblo se cansó de escuchar. Ya no hay necesidad de escuchar más, son acciones. Y las acciones eran ver terminado esa verja perimetral en 2 años, como él mencionó. Y han pasado 5 años y todos los días una historia, un cuento, una respuesta vacía. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que esperar. Pero definitivamente yo le digo al pueblo dominicano que no se ilusione con eso, porque con esta clase política nosotros no vamos a resolver los problemas que verdaderamente nos afectan, como ese, que es verdaderamente una traición a la patria y la corrupción, ese estado de impunidad, ese status quo que han establecido de impunidad para seguir haciendo y deshaciendo al pueblo dominicano, no van a ser corregidos hasta que no se cambien los actores políticos de nuestro país. Igual suerte en criterio correría entonces la figura de que los expresidentes y el presidente actual se reúnan. Pero, ¿cuál es la situación? ¿Cuál de esos presidentes tú puedes decir que intentó parar la migración haitiana en nuestro país? Ninguno, absolutamente, porque el problema no está después que llegó aquí, no es en el síntoma, es en la raíz. Las raíces que cruzan nuestra frontera de manera normal prácticamente, como si ellos fueran parte de este territorio, y hasta que no se selle esa frontera vamos a seguir siendo víctimas. Y no veo el deseo, porque si un presidente dice que en 5 años en 2 años va a resolver el problema de la frontera, inclusive cuando él era candidato, él dijo que en 1 año iba a resolver eso, que iba a aplicar la ley, la ley 285-04, y que en 1 año se iba a sellar todo. Solamente palabra vacía, porque a eso es lo que ha acostumbrado esta clase política, a la manipulación, al engaño, a la mentira al pueblo. Pero yo entiendo que el pueblo dominicano es inteligente, es racional también, no solamente emocional, y le va a dar una cátedra, una lección a esta clase política de que eternamente no se puede continuar manipulando y que los traidores de la patria no pueden seguir saliéndose con la suya eternamente, porque este pueblo cuando se levanta, se levanta. Miremos la historia del 1965, cuando quisimos regresar a la constitucionalidad. Este es un pueblo valiente. Lo que está ahora mismo es dormido, porque justamente de eso ellos se han encargado, de llevar la iniquidad a los barrios, desesperanza, vicios y todas esas cosas para regresar a un pueblo y despertar a un pueblo requieren tiempo. Y justamente tanto en la Fundación Foro Cívico y Social como el Frente Cívico y Social estamos trabajando, y también otros grupos como el Frente Pro Candidaturas Independientes, que están haciendo una labor a nivel nacional de que las cosas verdaderamente surjan del mismo pueblo, porque solamente en este caso el pueblo salva al pueblo. Mientras tanto seguiremos siendo víctimas de la maquinación, de la manipulación de estos grupos, donde esa élite son las que eligen, simplemente el pueblo vota, pero ellos son los que eligen a los candidatos que ellos entienden que son potables y que le garantizan el status quo de impunidad y de traición a la patria. Muy bien, doctor Ramos, en esta primera parte del programa, que ahora finaliza porque vamos a hacer una pausa, usted se ha referido constantemente y de manera no agradada a la clase política. Cuando regresemos, ¿cuál es la alternativa a que no tengamos esta clase política y que el Foro Cívico y Social plantea a través de usted? Venimos en breve con el doctor Isaías Ramos en La Hora con Gregory. En breve volvemos. A La Hora con Gregory. Y en nuestro firme compromiso de combatir el narcotráfico y promover una sociedad libre de drogas, también hemos logrado importantísimos avances
Durante el año 2024 se decomisaron casi 89 toneladas de droga, golpeando duramente las estructuras del narcotráfico y afectando directamente también el microtráfico, pues sacamos de nuestras calles aproximadamente 15 toneladas de drogas protegiendo a nuestras comunidades. Desde agosto del 2024 hasta hoy hemos decomisado 44.6 toneladas. Pero es más. En los 32 años anteriores a nuestra llegada al gobierno, la Dirección de Control de Drogas incautó 123.7 toneladas y solo en los últimos 4 años y medio, bajo este gobierno, se incautaron 202.2 toneladas. Continuamos conversando con el doctor Isaías Ramos, principal directivo del Frente Cívico y Social. Mire, doctor, la Junta Central Electoral está determinada a que haya en 2028 unas elecciones lo más debidamente formal, preparadas para que no tengamos inconvenientes, ni los electores, ni ustedes que serán los actores de ese certamen. La Junta va a reglamentar, y es lo que ha propuesto ante el Poder Legislativo, de que entre otras cosas haya 3 posibilidades de postulaciones por nivel electivo. Por ejemplo, en candidaturas independientes me refiero, claro. Y me refiero también a la ya famosa y consabida decisión por sentencia del Tribunal Constitucional de darle apertura a las candidaturas independientes que usted propugna porque sea así. Entonces, ese reglamento, ese proyecto de reglamento para legislarlo por parte de la Junta, ¿qué opinión le merece? No, la verdad que la Junta Central Electoral, yo entiendo que le faltó el respeto al pueblo dominicano y le dio una bofetada al Tribunal Constitucional. ¿Por qué, yo creo doctor? Que lo que ellos hicieron lo desmerita completamente a poder inclusive ocupar el cargo que están ocupando, porque eso es todo lo que ellos hicieron en esa reglamentación. En primer lugar, viola o ignora la sentencia del Tribunal Constitucional, donde inclusive el Tribunal Constitucional le hizo un borrador de lo que debería de decir esos 2 artículos, porque no era que la ley se cambiara, simplemente es que esos 2 artículos se pusieran acorde a los derechos fundamentales de nuestra Constitución. Y efectivamente ya con eso se quedaba regulado, porque simplemente lo que decía es que las regulaciones tenían que ser similares a las de los partidos políticos, resguardando por supuesto el artículo 39 de nuestra Constitución, donde habla de los derechos de igualdad. Entonces, efectivamente ellos hicieron todo lo contrario, pusieron las cosas, los requisitos, las regulaciones, duplicando los requisitos que se requieren, o sea, como si fueran 2 ciudadanos, un ciudadano de primera y un ciudadano de segunda, algo totalmente inaceptable, porque si hay algo que nosotros vamos a tener que hacer valer en nuestro país, es esta Constitución del Estado social y democrático de derecho. Nosotros no tenemos otra alternativa que no sea cumplir y hacer cumplir esta Constitución. Y justamente lo que veo es que entre los propios congresistas, la institución como tal, la Junta Central Electoral, han dado un mal mensaje a nuestro país, porque al fin y al cabo ellos se creen tan poderosos que se sienten por encima de la Constitución. Esto no es cuestión del Tribunal Constitucional, es de esta Constitución, es de los derechos que están consignados en esta Constitución. Esto no es ninguna otra cosa, no es que yo estoy por encima tuyo, ni yo por encima del otro. Esto no es cuestión del Tribunal Constitucional, ni del Congreso, ni de la Junta Central, es de esto que se llama Constitución. Doctor, si nos ponemos en el asiento del lado de la Junta, en la posición de la Junta Central Electoral, miramos que ellos observan, a su vez, que la decisión de sentencia del Tribunal Constitucional permite
que se inscriban ante la Junta Central Electoral una cantidad indeterminada y no limitada, sin tope, de candidatos a cualquier posición electiva para 2028. Entonces, la Junta piensa que nadie puede hacer lo imposible, ni se le puede obligar a alguien a hacer lo imposible. Si hay 50 candidatos a senador por una provincia, ¿puede la Junta Central Electoral absorber eso y 50 candidatos más en otra provincia? En un sentido de exageración, y eso es lo que no habría un límite si se aplica. Eso es simplemente un absurdo, irracional completamente, que se quiere poner a gente, como que la gente no razona, como que no piensa, y todos se van por cosas de que hay una irracionalidad total y absoluta. En la sentencia. Nadie puede pretender que van a ver con las regulaciones de que tengan que recoger la cantidad de firmas que recogen los partidos políticos tradicionales, recoger firmas, exactamente. Lo establece la sentencia. Pero por supuesto que la sentencia dice muy claramente de que debe de ser la recolección de firmas similar a la de los partidos políticos, el 2% de la última votación, no el 2% del padrón electoral. Igual, similar, porque aquí no hay ciudadanos de primera ni hay ciudadanos de segunda. Porque tú seas de un partido político no significa que tú eres una persona mejor que yo. Yo tengo tantos años en la lucha social, tratando de mejorar, que mejoren las cosas. Y yo tengo más de 20 y pico de años que no voto. ¿Por qué? No tengo derecho a votar como ciudadano dominicano. Sí debería de tener, pero tampoco voy a votar por alguien que no tiene mis principios y mis valores. Pero porque cuando tú votas es porque te identificaste con un proyecto de país y un proyecto que representa tus valores. Cuando aquí no lo hay, cuando aquí lo que hay son colores, siglas y caras diferentes, pero siempre para el mismo fin, mantener el status quo de la impunidad para seguir robando, saqueando y endeudando al pueblo dominicano. Esto tiene que cambiar, la tortilla tiene que virarse. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo ellos han logrado pervertir a gran parte de la sociedad dominicana y podemos llegar a un punto de no retorno, y eso es muy peligroso en el horizonte para todos los dominicanos. ¿No se visualiza alternativas diferentes a lo que usted llama clase política? No se visualiza, doctor, pero por supuesto, porque ese Estado social y democrático de derecho que no se ha implementado en nuestro país, la estructura vieja que todavía no permite que surja un proyecto auténtico que represente los intereses del pueblo y represente esta Constitución, de hacer realidad esta Constitución. Nosotros estamos muy enamorados de esta Constitución, de ese Estado social y democrático de derecho, donde todos los dominicanos puedan vivir de forma digna, pero no solamente de forma digna, que se produzca bienestar para la población, donde todos podamos vivir de una forma digna y donde todo tenga un sentido y un propósito, no simplemente gobernar para mantener privilegios de una clase política y un status quo de impunidad que ha hecho tanto daño en nuestro país, y sobre todo también esa invasión silenciosa que ha sucedido durante estos últimos 29 años. Para escoger quién dirija cada puesto que regula nuestra sociedad es a través del proceso que se llama elecciones, que son realizadas cada 4 años. Ahora bien, instituciones y movimientos como Frente Cívico y Social, candidaturas independientes que puedan surgir, han de estar inscritos en ese organismo para que el votante pueda tener la oportunidad, cuando se presente, ir a la caseta de votación, al lugar de ejercer el voto, y tenga la oportunidad entonces de decidir si me voy por lo que usted considera lo mismo de siempre o por algo novedoso. Entonces, la parte novedosa tiene que surgir. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quiénes son los que van a surgir, doctor? Nosotros estamos esperando que se regule la figura de las candidaturas independientes. Aquí hay mucha materia prima muy buena en nuestro país, de gente auténtica
que le preocupa a esta nación. Parece que va a tomar tiempo. Parece que va a tomar tiempo. No puede tomar tiempo porque esta sentencia es vinculante. Tiene que ser sí o sí. Aún no se apruebe en el Congreso, ya es vinculante, ya tiene que aceptarse de acuerdo a la sentencia del Constitucional, porque simplemente el Constitucional lo que le dio fue la oportunidad al Congreso, pero recuerda algo, que los derechos fundamentales en esta propia Constitución dicen que para ser violentado, en tal caso se requeriría de un plebiscito, ¿entiendes? Entonces, aquí ni siquiera la regulación de los plebiscitos se han realizado. Por lo tanto, esa sentencia es vinculante y como quiera tiene que darse. Simplemente no nos queremos apresurar, queremos darle la oportunidad al Congreso de que razone, de que respete las instituciones y no más que todo que respete las constituciones, que respete esta Constitución, de la cual ellos son responsables a cumplir y hacer cumplir. En lo que se refiere a ustedes, Frente Cívico y Social, ¿qué puede la persona que está mirando su participación ahora, qué puedo esperar yo, que le conozco en lo personal a usted, de que puedan ser una opción para en San Francisco de Macorís, en La Romana, acá en el Distrito Nacional, en alguna parte del país, irse del lado de la propuesta de Frente Cívico y Social, porque si no aparecen, como dije hace unos minutos, en la boleta, en la demarcación que corresponda, pues el aprecio quedará, pero la decisión tendrá que ir a otro lado. Claro, estamos en primer lugar, a muchas personas acercándose a uno con la intención de que quieren participar, pero también nosotros tenemos un trabajo que se está comenzando a realizar, que es identificar a aquellos líderes comunitarios, líderes sociales que tienen vocación de servicio, porque lamentablemente hemos sido gobernados por unos grupos que lo que representan es la vocación de poder, llegar al poder, pero no para servir, sino para irse a servir. Y lo que estamos identificando son hombres y mujeres que de manera natural hayan estado trabajando en lo cívico, en lo social, y que efectivamente lo que tienen son vocación de servicio, porque lo que nosotros requerimos en este país ahora es mucho amor por la patria, mucho amor por el prójimo y una verdadera vocación de servir a la patria y servir a sus conciudadanos. Mire, aunque hace ya un par de meses que ocurrió el hecho, pero me gustaría aprovechar su presencia porque usted esa parte también ha estado pendiente y es lo que tiene que ver con el Ministerio Público. Tenemos un nuevo representante en la persona de la doctora Jenny Berenice Reynoso, nueva Procuradora General de la República, o designada, ya no tan nueva, tiene varios meses en sus funciones. ¿Alguna valoración u opinión al rol de la doctora Berenice como Procuradora? Lamentablemente es triste tener que siempre referirse a las cosas de forma negativa. Aquí la justicia también se ha utilizado para, igual que el tema migratorio, para distraer la atención, pero no para que haya una verdadera justicia. Hemos visto cómo han hecho pan y circo y que han dado cierta esperanza a la población, pero ya el pueblo ni siquiera se emociona porque sabe cuál es el fin al cabo de lo que es. Aquí hay muchísimas leyes que se podrían muy bien aplicar para inclusive recuperar los bienes públicos robados y efectivamente la ignoran completamente. No hay ninguna intención de hacer justicia. Además, la justicia selectiva no es justicia, es injusticia. Y yo creo que tardará tiempo para que aquí en este país funcione verdaderamente la justicia, que castigue a los corruptos, a los criminales y que dé libertad a los inocentes que se encuentran hoy en las cárceles, pagando cosas que muchas veces ni siquiera sucedieron. Pero efectivamente tenemos una justicia que sentencia a los inocentes y libera a los corruptos y criminales. ¿Tiene el Poder Judicial, a su modo de ver, libre albedrío en República Dominicana? Ha demostrado hasta la fecha que no, de que se le sirve a un sistema,
no ni siquiera a un partido político, sino al sistema como tal. Cuando el pueblo se rebela un poco, pues le dan un poquito de pan y circo, pero no que haya una efectividad de querer hacer justicia. Definitivamente aquí hay figuras que se entienden que están por encima del bien y del mal, que están por encima de la Constitución. Cuando tú ves a estos congresistas muchísimas veces hablar de esta propia sentencia que nosotros acabamos de hablar de manera despectiva del propio Tribunal Constitucional, ellos entienden que ellos por ser Congreso están por encima, no del Tribunal Constitucional, sino de la propia Constitución, y nadie, ni el presidente de la República, ni el Tribunal Constitucional, nadie está por encima de la Constitución de la República, y eso es lo que el pueblo tiene que entender. Por eso le niegan al pueblo dominicano que conozca su propia Constitución. ¿Cuánto? Más de 15 años violando la propia Constitución en la parte educativa. Tenemos el artículo 63, numeral 13, donde dice que en las aulas dominicanas, privadas y públicas, debe de enseñarse nuestra Constitución, de los derechos y deberes de los y valores, cívica y moral. No se está haciendo. Absolutamente nada. Lo hacen, absolutamente nada. Dicen que lo hacen de manera paralela, que lo hacen de manera como eje transversal, pero efectivamente eso no existe, eso no es realidad, lo contrario. O sea, el Ministerio de Educación sí, no tiene establecido. El Ministerio de Educación en su artículo 5, la Ley General de Educación, habla muy claro que aquí la educación básicamente es para formar buenos ciudadanos, y lo menos que se hace es eso, porque hasta la propia Constitución, inclusive, ahora mismo con la inteligencia artificial, si hay algo que debería de aplicarse en nuestra Constitución, de formar ciudadanos en principios y valores, y también enseñar nuestra Constitución para que la gente conozca sus derechos y sus deberes, formar ciudadanos positivos para la patria. Pero todo lo niegan, lo único que le interesa es promover la iniquidad, para que la gente se sumerja en los vicios, para mantener a una población en la esclavitud de la iniquidad, que no hay peor esclavitud que esa, para ellos seguir haciendo más de lo mismo y seguir endeudando a las futuras generaciones, porque ni siquiera lo que se llevan a su bolsillo, ni siquiera son los recursos de ahora, son de las futuras generaciones. Ya casi debemos 80.000 millones de dólares y no hemos resuelto absolutamente un solo de los problemas básicos y esenciales de nuestro país. Vivimos en el caos, en la inseguridad ciudadana, nadie está seguro que puede llegar bien a su casa. No hay un problema por resolver del agua potable. Aquí hay sectores, inclusive en Santiago, en el centro de Santiago, que dura hasta 10 días para llegar al agua potable, en pleno siglo XXI. Y aquí hay sectores que ni siquiera le llegue el agua nunca, porque no lo han establecido. Parte de lo que son derechos fundamentales, la salud, la educación de calidad, no se da porque no le interesa formar ciudadanos que conozcan sus derechos y sus deberes, porque saben que desde el día que ellos lo conozcan, sus derechos y sus deberes, es un pueblo que se va a empoderar y que justamente lo va a renegar. Y efectivamente a eso que ellos le temen a esas candidaturas independientes, que aparezcan gente que interprete efectivamente el hambre y la sed de justicia que tiene el pueblo, el hambre y la sed que tiene el pueblo porque esta Constitución del Estado social y democrático de derecho se haga una realidad. Y efectivamente, de lo único que se puede garantizar que esta Constitución se haga una realidad es a través de las candidaturas independientes. ¿Alguna institución, algún sector, doctor Isaías Ramos, del Estado, que ustedes en el Frente Cívico, usted particularmente, consideren se maneja de manera aceptable, algún área donde quisiera usted que se refuerce lo que se hace porque va por un camino correcto? Aquí, por ejemplo, tenemos Infotec, algo maravilloso. Infotec funciona muy, pero muy bien en este país. Imagínate que esos Infotec estuvieran trabajando en todo el territorio nacional como se debe, y promoviendo a sectores básicos también, como sucede con la propia agropecuaria, como la misma construcción, para comenzar a reemplazar esa mano de obra extranjera, que tú puedas utilizarlo
como a corto y mediano y largo plazo para sustituir esa mano de obra después que la frontera esté sellada y comience a despachar a los ciudadanos ilegales de nuestro país. Eso sería una labor genial y funciona perfectamente porque también da muy buena calidad a sus clases. Entonces, aquí cuando las cosas se quieren hacer bien, se hacen bien. Y tú recordarás el AMET, aquí cuando se fundó la AMET, cuando era con Harle Herman, con el general Candeliero, que era, creo, en aquel momento coronel, hicieron una labor primero de educación, después de disciplina y después de consecuencia, que es admirable, pero lamentablemente se metió la política, afectaron intereses de algún político y le quitaron toda la autoridad. Pero aquí el pueblo dominicano, en 90, 100 días, yo estoy seguro que aquí se vira la tortilla, en solamente 100 días, porque el pueblo dominicano justamente lo que está buscando es alguien que lo conduzca para la luz, no que lo conduzca hacia el abismo, y por eso estamos como un barco a la deriva que ya está comenzando a tomar agua. Es alguien que le diga vamos a tomar este barco y vámonos rumbo al puerto de Singapur, no al rumbo de Venezuela ni de Cuba, nada de eso. Que efectivamente tú sepas el país que tú vas a formar y el que tú le vas a dejar a tus hijos y los hijos también que tú le vas a dejar a esa patria. En eso es que nosotros debemos de enfocarnos, sobre todo en el área de formar ciudadanos, en educación, en valores, en principios, porque lo que más falta aquí ahora mismo es justamente principios y valores. A propósito de usted mencionar la agencia de tránsito oficial, que inicialmente se llamó AMET, el señor José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia, ha anunciado que conoceremos próximamente hasta 143 medidas para normalizar el tránsito y que los benditos tapones y el aglomeramiento, la aglomeración de vehículos, la lentitud en el tránsito, pues tienda a reducirse. Le inspira... Usted se sonríe. Pero yo no creo que haya dicho eso, de verdad. 140. O sea, no le está dando esperanza de solucionar ningún problema en nuestro país. Doctor, 140, los problemas 143, son problemas 143 medidas, doctor. Pero que eso es lo que le enmaraña el asunto para no resolverlo absolutamente nada. Aquí simplemente hay que tomar una medida y es la medida de que se respete la ley y nuestra Constitución. Aquí, por ejemplo, tenemos muchísimos motoristas. Uno de los graves problemas es que tenemos casi 4 millones de motores. Todos los motoristas. Entonces, ¿cómo en un Estado social y democrático de derechos las soluciones que se buscan van a ser soluciones individuales cuando deberían de ser colectivas? Muy bien, mira, cada motor de eso puede ser sustituido por una guaguita hasta de 10 pasajeros. 10 pasajeros, una guaguita que tenga horario seguro de que va a pasar por tal hora a tal punto, va a sustituir 10 motores, 10 personas que podrían muy bien dedicarse a la labor agropecuaria, productiva, porque al fin y al cabo no podemos seguir pensando en lo individual, no podemos seguir cometiendo los mismos errores, porque uno de los graves problemas que nosotros tenemos son el tránsito por los motores y los accidentes por los motores. Es una medida que simplemente es que el Estado decida, vamos a comenzar a sustituir los motores por guaguitas de 10 pasajeros, no más de ahí, pero ya sustituiste 9 manos de obra. 9 manos de obra que le puede hacer útil a través de Infotec para derivarlo a otros sectores productivos del país, pero a ellos no les interesa. Lo que están hablando son disparates, porque hablar de 143 medidas, eso es un gran disparate. Aquí lo que se requiere es respetar la ley y respetar nuestra Constitución, porque al fin y al cabo aquí hay que tomar medidas colectivas como lo manda la Constitución del Estado Social y Democrático de Derecho, no que cada quien esté resolviendo de manera particular cada caso, y por eso tenemos ese problema nosotros con la cantidad de motores que andan y de vidas que se pierden anualmente y de vidas que se frustran porque pierden una pierna, porque pierden un brazo, y eso no debe de seguir, porque cuando se habla de un Estado social y democrático de derecho para que todos los ciudadanos vivan de forma digna y vivan verdaderamente en bienestar, y para crear bienestar hay que producir. Eso lo que representa
ese sector en particular es gasto y pérdida de motor para la producción nacional. Mire, para finalizar este interesante conversatorio, me consta que la parte internacional usted le da seguimiento y se interesa en ella. Un ejemplo, acá en nuestro suelo, acaba de ingresar al país por unas cuantas horas prácticamente, va a ser una estadía bien corta, el encargado de las relaciones internacionales, el ministro de Exterior ruso, y nos visita brevemente en atención a aperturar de manera formal la primera embajada, la primera sede de embajada rusa en República Dominicana. Si esa visita le merece alguna opinión, me gustaría escuchar. No, es una manera de ver cómo está cambiando el eje geopolítico del mundo, porque definitivamente quizá en otro tipo de gobierno en Estados Unidos no hubiese sucedido. Recordemos que ahora hay una identificación mutua entre Rusia y Estados Unidos, y yo creo que Rusia va a aprovechar esa oportunidad para tratar de expandir su eje de poder, vamos a decir, ¿verdad?, a nivel global, porque tener luz verde para ir a todas partes, yo creo que le está dando esa oportunidad. De todas maneras, entiendo que República Dominicana tiene que ser abierto a todos los países. Definitivamente debemos tratar siempre de trabajar de manera independiente, siempre en busca de los intereses nacionales y en busca del bienestar del pueblo dominicano. Gracias, doctor Isaías Ramos, por visitarnos acá. Conversar con ustedes es interesante y esperemos que cuando en 2028 vayamos al área de votación, ahí miremos, no importa la provincia que sea, Frente Cívico y Social. Esperamos que sí. Muy bien. Dios tiene la última palabra. Señores, hasta mañana en una nueva entrega de La Hora con Gregory.